Este grupo de pacientes son pacientes sometidos a sleeve gástrico con pacientes con superobesidad. En el mismo centro, Clínica en Banaco del Grupo Quirón Salud, pacientes con más de 50 de masa corporal, como el grupo de cirujanos que participamos. Y yo quiero aprovechar para hablar de algo que me llamó la atención que no se ha hablado en el Congreso, y es que este grupo dice que porque es diabético le hago bypass, este grupo dice que porque tiene masa corporal más grande le hago bypass, y nadie dijo que el paciente qué quiere, nunca han dicho. Y una de las razones del gran crecimiento del sleeve es que los pacientes llegan al consultorio diciendo yo vengo a un sleeve, yo no vengo para una cirugía bariátrica que usted me escoja. Y desafortunadamente en nuestro medio hay dos cosas que yo creo que llevan a procedimientos que no son deseados por el paciente. El primero, la sensación de decirle al paciente es que usted tiene más de 40, usted necesita un bypass. Yo creo que eso es equivocado. Creo que hay evidencia en la literatura para demostrar que eso no es correcto. Y el segundo es que el paciente, la entidad le impone el procedimiento. Nosotros lo vamos a operar, pero le hacemos un bypass. ¿Yo quiero un sleeve? No. No. Si usted se va a operar por la EPS, tiene que hacer lo que yo le diga. Y entonces tiene que ser un bypass. ¿Y dónde está la elección del paciente? Es muy importante la información real y completa, que sea el paciente que decida yo quiero o yo no quiero. Puede que un paciente, y frecuentemente le dice a uno, yo no quiero un procedimiento en que me modifiquen la absorción de los alimentos, yo no quiero que me toquen el intestino, yo quiero que me reduzcan el estómago, yo veré cuánto me cuido y cuánto pierdo. Y eso es muy respetable, y no lo han mencionado en las conferencias, a mí me llamó la atención. En un argumento entre dos cirujanos, y uno dice es que a mí me gusta a mí me gusta aquel, y al paciente, ¿qué le gusta al paciente? Entonces, para nosotros es muy importante esto del paciente elige. Y lo digo porque todos estos pacientes son superobesos, y a todos los pacientes les hemos explicado los tipos de cirugía que hay, y la gran mayoría han escogido el sleeve. Todos tienen la oportunidad de preguntar, cuestionar, y obviamente el cirujano le da una opinión. Usted debería hacerte usted por su situación particular no debería hacer tal procedimiento, pero es una asesoría, no es una imposición. Y también esto es muy importante. ¿Cuáles son las implicaciones a largo plazo? Usted le está explicando a su paciente de bypass gástrico que tiene un riesgo de 1% por año el resto de su vida de obstrucción intestinal. ¿Eso lo dice su consentimiento? Porque creo que muchos no lo dicen. Y cuando ya el paciente se obstruye, dice, no, a mí no me contaron eso, pero eso ya está medido, eso lo sabemos, y el paciente tiene derecho a decidir si quiere avanzar con ese procedimiento o si quiere otro. Dos cirujanos, unas 400 cirugías por año, la mayoría de nuestras cirugías son sleeve gástrico, y esto lo menciono porque ha sido punto de controversia de mucho tiempo. Nosotros no ponemos a los pacientes a perder peso, no les hacemos dieta líquida preoperatoria, simplemente los informamos y les hacemos la valoración completa. Hacemos valoración por nutrición, psicología, la terapia respiratoria la utilizamos muchas veces en el preoperatorio para optimizar las condiciones, pero no le exigimos al paciente, que es otra conducta que a mí me llama mucho la atención, si usted no pierde 10 kilos no lo opero. ¿Por qué? Usted cuando va a hacer una prótesis de cadera le dice al paciente, si no hace media maratón no lo opero. ¿Por qué? Si no la hago porque precisamente la cadera no funciona, yo no pierdo peso porque no he podido, por eso vine a operarme. Y esto es lo que hacemos, que yo creo que tiene una variabilidad importante de unos grupos a otros. Nuestro sleeve gástrico es de 36 French, todos los pacientes se inician a 2 centímetros del píloro, esto es muy importante, resección completa del fundus, reforzamos con sutura continua de prolene, utilizamos solo recargas negras y verdes. Yo, personalmente, corrijo el hiato en el 100% de los pacientes, tengan o no tengan hernia hiatal. Y utilizo la gastropexia de Hill que mencionaba el doctor Sánchez Pernaute. Y esto también nos ha parecido que es importante, y algunos reportes en la literatura, la fijación del estómago a la raíz del meso del colon transverso, para evitar torsión y angulación. Los pacientes se ponen a deambular tempranamente, se inicia la vera a las 6 horas, todos tienen terapia respiratoria empezando en recuperación. No usamos rutinariamente el cuidado intensivo,
todos tienen profilaxis de trombosis venosa profunda. No utilizamos medidas de compresión porque es muy difícil encontrar las adecuadas, sobre todo para los pacientes superobesos, compresión secuencial en casos selectivos. Tenemos en este grupo 125 pacientes operados con más de 50 de masa corporal. Aquí está la distribución por sexo, la edad, el seguimiento desde 6 meses hasta 144 meses, más de 5 años. En la distribución de índice de masa corporal, la mayoría de los pacientes, todos por encima de 50, la mayoría están entre 50 y 55. Tenemos un 5% de pacientes de más de 65 de masa corporal. Aquí la distribución de las comorbilidades antes de la cirugía. Ninguno de estos pacientes requirió conversión a cirugía abierta. Ninguno de 125 pacientes en los últimos años ha tenido problema por no haber hecho dieta preoperatoria ni perder peso con el hígado. Hemos tenido 2 pacientes con problemas de pared abdominal y uno de ellos tenía más de 50 de masa corporal, el otro menos de 50, y era que la pared era muy gruesa, no distendía, era muy pesada. En un paciente lo pusimos a perder peso y lo operamos unos meses después. En la otra paciente, una paciente proveniente de Aruba, salimos, una mujer joven, hablamos con sus papás, le explicamos lo que pasaba, pedimos el endoscopio y se despertó con un balón gástrico. Esa paciente la operamos 6 meses después, pero esa paciente no pertenece a este grupo. Esa paciente le hicimos un SAIS a los 6 meses porque perdió 25 kilos. No ingresan a la UCI rutinariamente. La hospitalización promedio del grupo fue de 1 noche. No hubo complicaciones mayores, no hubo ninguna filtración, ni tromboembolismo, ni neumonía. El índice de masa posoperatorio. Todos estos pacientes tenían superobesidad, la mayoría de los pacientes quedaron con obesidad tipo 1 y el 60% tenían 35 de masa corporal o menos, con hasta un 25% de pacientes por debajo de 30 de masa corporal. Estas columnas rojas son los pacientes antes de cirugía, estos son los pacientes después de cirugía. Un cambio muy significativo. Todos estos pacientes se les ofreció la posibilidad del sleeve y se les ofreció la posibilidad de la cirugía por pasos. Es decir, si usted no pierde peso, vuelva para hacerse un SAIS. Muy pocos pacientes han regresado para un SAIS, porque la pérdida de peso los ha dejado satisfechos. Este es el promedio de exceso de peso durante el periodo de observación MIL. 73% de pérdida del exceso de peso, arrancando en más de 50 de masa corporal, con una manga gástrica. Eso es lo que explica que la mayoría de los pacientes no hayan regresado para solicitar un SAIS. La evolución de las comorbilidades, ya las conocemos todos. El 98% de los pacientes dejaron de ser superobesos. Solamente 2 pacientes persistieron en superobesidad. Este pasó de 78 a 52, pero la pérdida de peso fue muy grande. Este 72 a 53, con una pérdida de peso muy grande. 26% dejó de ser obeso. El promedio de masa corporal preoperatoria de 55 pasó a 33. Esto implica un cambio muy grande en términos de salud para el paciente y de calidad de vida y movilidad. El promedio de pérdida de peso es 73%, ya voy a terminar. La cirugía de sleeve gástrico por laparoscopia pensamos que representa una opción de tratamiento segura y efectiva para el manejo de estos pacientes. El otro tema que aparecía, lo va a presentar el doctor Arias ahora, y es la cirugía en pacientes muy jóvenes o adolescentes, que es otro grupo que vamos a presentar ahora. Estos pacientes con sleeve gástrico, con estas pérdidas de peso, y especialmente si son pacientes jóvenes, son pacientes que tienen una perspectiva grande de tener revisiones posteriormente, no los estamos sometiendo a un último procedimiento y les queda siempre la posibilidad de tener una conversión que, dependiendo del gusto, de lo que quiera el paciente, de lo que presente, puede ser un red sleeve, que a veces funciona dependiendo del caso, un bypass gástrico o un SAI. Muchas gracias.